Y en la vida venimos a probar cosas, a aprender, así que creo que lo principal, tirarse a la pileta sin miedo y hacer lo que realmente a uno le gusta, que posta, cuando uno hace lo que le gusta siente que no está trabajando, sino que está aprendiendo cosas para su vida. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, llegó el capítulo 5 de Siendo Franco Podcast. Hoy tengo el invitado más especial de todos. Es un capítulo muy divertido, nos divertimos muchísimo. Él es Ale Duro, mi socio, con quien creé Salvaje City y luego Salvaje Men's Club. Hay mucha anécdota, mucha historia y muchas cosas que yo no sabía que habían pasado y que él no sabía que habían pasado. Así que quédense hasta el final, que vamos a intentar ser lo más franco posible. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siendo Franco Podcast. Este es el 5.º episodio y hoy creo que tenemos un episodio muy diferente, un invitado muy diferente, un invitado más que especial. Siempre le digo que tengo invitados especiales, pero el de hoy es especial. Bienvenido, Ale. ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! Tengo que dar una muy buena entrevista. Sí, una muy buena entrevista, un muy buen capítulo. Para quienes no saben, Ale, además de ser mi mejor amigo, de conocernos de toda la vida, es mi socio, con el cual tenemos Salvaje City y Salvaje Men's Club, nuestras dos empresas. Y te voy a ser sincero que en un principio no pensaba entrevistarte a vos, porque sé que no te gusta. Pero bueno, lo pensé y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no probar que puede salir? Así salga a tu manera, que yo sé que te cuesta un montón esto. Somos muy distintos y creo que hoy lo vamos a plasmar acá. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Y quiero mantener de alguna forma el formato. Sé que vamos a cambiar muchísimo, pero quiero mantener un poco el formato que hago con todos los entrevistados, cosa de darle un poco la misma estructura. Y siempre empiezo los episodios preguntando la misma pregunta, que es ¿quién es Ale Duro y qué tuvo que pasar para que Ale Duro hoy tenga un micrófono enfrente? Ok, bueno. Yo soy Ale Duro. Muchos ya me conocen, otros no. Me conocen por tus historias y por lo que hacemos. Para los que no me conocen, tengo 26 años. Ya arranca mintiendo. No, tengo 30 años, me siento de menos igual. Soy de Paraná, Entre Ríos. Somos, nos conocimos allá, nos conocimos en la secundaria, hicimos todo el secundario juntos. Y a los 18 años me vine a vivir acá, a Capital. En un principio vinimos a estudiar teatro musical juntos también, tomamos esa decisión. Me dediqué al teatro musical durante, ¿cuánto? 5 años. Un poco menos, creo que fue más o menos, hicimos 3, 4... Sí. Bueno, los 3 años de la carrera y 2 años trabajando. Más o menos hasta que emprendimos Salvaje. Hasta que emprendimos Salvaje y eso hace que hoy tenga un micrófono acá, adelante. Buenísimo, me encanta. Es muy loco porque si bien nos conocemos mucho, realmente creo que hay que dar un poco de contexto. Con Ale somos como hermanos. Más allá de quizás yo voy a estar encarando esta carrera un poco más solo, digamos, este podcast y demás, hemos hecho casi toda nuestra vida juntos, desde los 12 años que nos conocemos, tenemos 30, hemos pasado muchas cosas juntos, como amigos, como socios, pero realmente creo que nunca nos pusimos a hablar de esto que vamos a hablar hoy acá. Si vamos a contar la historia de Salvaje, sí la hemos contado de formas más lúdicas, más informativas, pero creo que nunca tuve tu visión de las cosas, porque sé que a vos, no te encanta, digamos, como hablar de estas cosas, así que también lo que puedas y lo que quieras, pero me gustaría saber un poco qué pasaba por la cabeza de Ale Duro a los 22, 23 años que emprendimos Salvaje City. ¿Cómo crees vos que fueron las cosas? ¿Cuál es tu visión o tu versión en realidad de las cosas? Ok. Respecto a Salvaje City. Sí, cuando emprendimos. Ok, cuando emprendimos. Y fue un poco como que las cosas se fueron dando. Yo creo que nunca tuve un objetivo de decir quiero tener una marca de ropa. Eso no pasó. Uh-huh. Teníamos otro objetivo que era ser artistas. Que están un poco unidos igual en cuanto a la creatividad y todo eso. Yo creo que está muy unido y que haber hecho teatro nos sirvió un montón. Uh-huh. Creo que a ambos para esto de soltarnos, de poder comunicarnos con la gente y demás. ¿Vos querías ser artista realmente? Quería ser artista, pero lo veía muy difícil, era muy complicado, y mucho más acá en Argentina, que no hay muchas oportunidades. Había mucha competencia y creo que eso fue lo que a mí me hizo como
me causó como un poco de rechazo, que incluso hoy en día me cuesta hasta ir a ver obras de teatro porque lo siento tan lejano ya. Y encontré un lugar de hacer, sí, de hacer de mostrar mi creatividad desde otro lado, y que creo que eso era lo que realmente me gustaba, todo lo que es crear, la creatividad Sí, que lo sos, o sea, se sabe que yo soy como más la cabeza, más fría, más calculadora y más administrativa de las empresas, y vos sos la parte más creativa. De hecho, yo soy fanático de tu parte creativa, de tu mirada, de las cosas, y siempre me gusta, así sea un proyecto que yo lo encare solo, me gusta que vos lo cheques y lo mires. Bueno, genial que estemos hablando de estas cosas después de tantos años de conocernos. Y bueno, un poco de contexto para la gente. Nosotros compartíamos departamento porque ambos somos de Entre Ríos. Vivíamos acá en Capital Federal, Buenos Aires. ¿Y cómo pasa que de repente de vivir juntos y estudiar arte pasamos a tener una marca de ropa que viste y vistió a tantos hombres, y una barbería que, bueno, ya vamos a hablar de eso, y nuevos proyectos? Desde mi lado, mi verdad, que vos la otra vez ayer me preguntaste, tipo, ¿eso es real? Él me pregunta si es real, si sucedió realmente las cosas como las contamos, o si era tipo un storytelling. Yo pensé que era una historia inventada, tipo como la de, no sé, todos los famosos que eran camareros. Claro, bueno, no es inventado. Era cierto. Es cierto. En el año 2014 nosotros estábamos ya empezando a trabajar de artistas, con trabajitos muy chiquitos y demás. Ambos también dábamos clases. Y en noviembre, octubre de ese año, 2014, me lastimó la rodilla. Que hasta el día de hoy sigue, o sea, me sigue doliendo cada tanto, qué sé yo. Por tanto, yo no podía bailar, y ahí veo un curso de estampado, y ahí te sumás ese curso de estampado. ¿Te acordás de eso? ¿No te acordás de nada? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que también previo a eso, habíamos, bueno, yo, que a mí me gustaba como todo esto de coser y customizar prendas, habíamos empezado a hacer unos bolsitos. Esto ya lo hacíamos en Paraná, no sé si te acordás que íbamos y hacíamos remeras con transfer. Hacíamos transfer, que es como con una plancha. Una plancha, transferís una estampa a una remera. Claro, imprimís una imagen en un papel. Sí, transfer. Papel transfer, agarrás la remera y lo planchás y se queda pegado. ¿Vos te acordás por qué hacíamos eso? Creo que lo hacíamos porque no encontrábamos remeras que nos gusten en Paraná, con imágenes de artistas y cosas así, ¿no? Sí. Para salir a bailar. Eran para salir a bailar. Eran literalmente para salir a bailar, porque íbamos, en Paraná había solo un boliche, un solo boliche gay, entonces siempre había que buscar como outfits nuevos, y siempre estábamos como viendo la manera de tener algo nuevo para el fin de semana. Entonces hacíamos esto de tener estas remeras o los bolsitos que vos hacías y cosías y caías al colegio con un bolso, con cosas así, y de ahí había quedado como eso pendiente. Después viene el teatro musical, 2 o 3 años, y después este episodio nuevo en nuestras vidas. ¿Cuál es lo primero que te acordás vos respecto a ese curso de estampado, a Salvaje City? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés? El primer recuerdo, bueno, el día que fuimos a hacer el curso de estampado, que fue en el IUNA, que se llamaba en ese momento, ahora es UNA, que era de artes visuales, creo. Sí, que la Universidad Nacional de Artes Visuales. Claro, que hicimos el curso de estampado con Ceci, que hoy en día es una de nuestras proveedoras de producción de serigrafía. Le mandamos un beso a Ceci si están mirando. Seguro. Y ahí empezó todo. Fuimos a probar qué onda, cómo era estampar remeras que no sea con esto de transferirlas mediante una impresión. Y ahí fue, ¿no? Sí, ahí empezamos el curso, empezamos a hacer remeras, pero que yo tengo como ciertas memorias, pero quiero ver cuáles son las tuyas de acuerdo a eso. ¿Cuándo decidimos porque no es lo mismo hacer un curso de estampado que emprender una marca? De hecho, había un montón de personas en ese curso, un montón, debemos haber sido 10, 12, y de esos 10, 12 nosotros emprendimos una marca, el resto hice un curso de estampado. Entonces, ¿qué determinó que en vez de hacer un curso de estampado y que termine ahí, pasó a ser una marca de ropa que con los años fue creciendo? La verdad que no tengo muy recuerdo de eso. Sé que empezamos a hacer como algunas remeras y ya estaba todo esto en medio de un auge de Facebook. Era mucho Facebook en esa época, no había tanto Instagram, o no había Instagram. Sí estaba en Instagram, pero no era lo más común que una marca de ropa tuviese Instagram.
Y había gente que le gustaban nuestras remeras, o cuando salía a un boliche con una de las remeras que habíamos estampado, me preguntaban de qué marca era, eso me acuerdo. Eh, y después la decisión de decir, che, esto está bueno, veamos qué onda, hagamos algunas remeras, las vendemos, surgió. No es que hubo un disparador ahí que diga... No, yo tampoco, o sea, no tengo un recuerdo que digamos, che, armemos una marca de ropa. Sí tengo el recuerdo de que, o sea, veíamos como que fluían las cosas, o sea, vos venías con una remera que la recortábamos, qué sé yo, y le estampábamos, que yo me acuerdo de los primeros estampados, había una de un mostacho rosa. Ay, rosa, qué que bueno. lo usamos para un evento, yo tengo una foto muy fea realmente. O el de las piñas, todas repartidas porque nos salió mal. Claro, bueno, y ahí empezamos haciendo ese tipo de remeras que eran, nada, no estaban buenas, pero para ese momento, para lo que nosotros podíamos crear, estaba bastante bueno. De ahí yo tengo recuerdos como ya instintivamente, ¿se dice? Instintivamente como que vos ya enseguida te metiste como más en la parte productiva, lo que ese momento se llamaba producción, que era nada, y yo enseguida como la parte más creativa y administrativa, es decir, buscarle un nombre, crear una fanpage, que fue lo primero que hice, una fanpage de Facebook y todo eso. Y yo renegado con eso siempre, con renegado ¿Vos? Con el Instagram. Entonces decían, no va a funcionar. Y claro, ¿cómo lo íbamos a vender? O sea, yo no pensaba ni siquiera en eso. Claro. Que era venderle a amigos nada más, que te compran una vez y después... Claro, sí, te compran la primera vez y después olvídate. Claro, yo me acuerdo, ahora que lo decís, me acuerdo que te negabas a... Yo hice la fanpage y empecé a recibir inbox en ese momento y vos no querías como dar la dirección, porque bueno, igual a todo esto, poniendo un poco más de contexto, empezamos a hacer la marca y la idea no existía tienda online, o sea, sí existían todas esas cosas, pero no era lo más común una tienda online ni nada de todo eso, de hecho vino bastante después. Empezamos a hacer la feria en nuestra casa, o sea, en ese momento era la feria. Si bien tenía, siempre tuvo el nombre, siempre fue Salvaje City desde un principio, pero era nuestro departamento que lo transformamos en una especie de showroom y ahí empezamos a colgar. ¿Cómo viviste vos cómo te acordás la primera producción de Salvaje City? Me acuerdo. Me acuerdo que, bueno, empezamos obviamente primero con remeras, que era más fácil. Yo ya tenía una idea de un poco de todo porque mi abuela es modista y tenía un taller, hacía ropa para colegios y todo eso. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Entonces ahí como que la parte esa la tenía como un poco vista, soy muy observador, entonces seguramente la habré observado a mi abuela un montón de veces y habré copiado en mi mente cosas. Me acuerdo que desarmé una remera para ver cómo era, la desarmé literal, la apoyé en una hoja y la copié. Eso fue el primer molde de una remera. O sea, yo sin saber nada hice eso. Sí. O sea, eso es increíble. La diferencia que hay entre nosotros dos, o sea, es abismal y al mismo tiempo creo que es un buen complemento porque posta, o sea, yo soy la persona más inútil con las manos que van a conocer. O sea, olvídate que me pueda dar cuenta de lo que es un molde, de lo que es o sea, no tengo ni idea y vos todo lo contrario. O sea, y también me acuerdo que cosiste una remera a mano. ¿Te acordás? A mano, la primera remera que estampamos la cosí a mano, no teníamos una máquina, entonces la cosí a mano. Ay, sí, cosí una remera a mano. Que llegaste al curso de estampado y una chica te dijo, ¿la cosiste a mano? Como que no lo podía creer y vos, sí. Y no lo podía creer que cosiste una remera a mano. Yo no me olvido más porque para mí no era gran cosa, pero porque vos eras muy capo, entonces para mí era como, sí, la cosí a mano, ¿cuál es el problema? Y ella era como, no lo podía creer. No se hace eso, digamos, no se cose la remera a mano. Entonces la primera producción fuimos comprábamos tela en once en ese momento, compramos tela en once, no por rollo ni nada como ahora que compramos en fábricas directamente. 11, voy a aclarar solamente porque confío que este podcast va a llegar a muchos lados más allá de Buenos Aires y más allá de Argentina también. 11 es un barrio donde se venden justamente todas las telas. Hay una calle donde están todos los proveedores de tela y se vende por menor. Perdón que te interrumpa, pero justamente quiero aclarar y dar un poco de contexto, porque confío que este podcast va a llegar a mucho más que Buenos Aires y que Argentina. 11 es el típico barrio donde se encuentran todas las telas, donde se compran ese tipo de cosas, especialmente telas, ¿no? Telas, avíos y demás. Entonces, y ahí puedes comprar por menor, que hace que puedas comprar menos cantidad para producir menos. Claro. Cuando arrancás es lo ideal. Sí, siempre vas a 11. Y ya como para tirar un mini tip,
una vez que superás 11, digamos que ya no compras por menor y empezás a comprar, ¿dónde son los lugares a los que hay que ir? ¿Alsina? Tenés calle Alsina, que ahí es solo por mayor, o sea, te venden piezas cerradas. Ajá. Y después empiezas te empiezan a contactar directamente proveedores que importan o fábricas que producen producto nacional. Claro, sí. Después es como que ya entras como... Sí, en el mundillo ahí ya está. Sí, cuesta, ¿no? Cuesta entrar un poquito, ahora vamos a ir a eso, pero una vez que entras como que... Ya... Sí, creo que en esa época costaba más porque uno no tenía tampoco tantos conocidos en el rubro, y si conocías a alguien quizás no te compartían pasaba eso, ¿no? No te compartían los datos, y ahora es tipo, me escribe Ampi, che, me pasó un taller, sí, toma este. Como que uno comparte mucho más que antes. Sí. Como que ya... Hay como una comunidad emprendedora que nos ayudamos un montón. Bueno, volviendo un poco, entonces fuimos a 11. Fuimos a 11, compramos tela jersey para remeras. Creo que eso le había preguntado a mi abuela que teníamos que comprar. Claro. No, porque no teníamos ni idea de nada. Yo ya había hecho igual la moldería. Había hecho la remera de hombre y la de mujer, porque a todo esto vendíamos, comenzamos con ropa de hombre y de mujer también. Y bueno, volvimos a casa, porque vivíamos juntos, y ahí me puse a cortar la primera producción. Hice una encimada de las telas y demás, y la corté mal. No sé si se acordás de eso, ¿no? ¿Todos frentes eran, no? ¿Qué era? No, lo corté distinto del coso, claro, sí. Yo no sabía eso, que después, fui a estudiar. La tela se encima así, y de los lados de los orillos, eso tiene el rebote de la tela. Entonces, claro, los moldes tienen que ir así. Yo los ubiqué así. Entonces, la tela, como que la remera se estiraba para abajo en vez de para los... Claro, costados. Para la gente que no lo está viendo en YouTube y lo está escuchando solamente, ubicaste los moldes de manera al revés a como rebota la tela. Claro, entonces la prenda... En vez del ancho rebotaba al largo. Claro, cuando vos te la ponías y querías pasar la espalda, la prenda cede y hace que el cuerpo pase. Claro, acá no. No pasaba eso. Bueno, o sea, ya arrancamos mal. Ya las vendimos igual. Sí, las vendimos igual, sí. Lo que hablábamos con Ampi en el capítulo anterior. Siempre pasa esto y siempre lo terminas vendiendo igual en casi todos los estadios. Pero imagínate que ya nuestra primera producción arrancó así. ¿Qué eran las remeritas verdes? Remeritas verdes y grises. Ah, sí, me acuerdo. Esa ya decía muchacha atrás. Sí, eran unas estampas muy raras que sublimábamos porque era más fácil que hacer serigrafía. Sí. Bueno, ahí yo me fui con todo el corte mal hecho hasta Paraná. Sí. Y lo cosí con mi abuela, literal, ella cosiendo pobre y yo ayudándola, y ahí me enteré de que estaba mal. Me dijo, che, cortaste mal esto porque se corta así, no asá. Ok, pará, y quiero detenerme porque hay cosas que vos te acordás más que yo y cosas que yo me acuerdo más que vos. Y también para que, o sea, la gente por ahí lo hablaba también con Anastasia Mónaco, que es el capítulo número 3, si no me equivoco, que estuvo acá hace poquito. Y ella decía, uno ve ahora todo el imperio que uno ha hecho, todo eso, y la gente quizá no se imagina los comienzos cómo realmente fueron. Vos estás hablando de que agarraste un corte de tela, o sea, llevaste tela cortada, me imagino con un bolso, una valija, en un micro a Paraná Entre Ríos. Entonces, como que también me encanta que eso es lo que se sepa, ¿no? Como digo, hoy sí quizá tenemos un local en pleno Palermo Soho, tenemos un equipo, abrimos otro local en Palermo Soho y estamos planificando un montón de cosas, pero esto empezó con un chico que se fue desde Buenos Aires a Paraná Entre Ríos con un bolso, con un corte, a coser con su abuela. Literal. Una locura. Literal eso, chicos. Un montón. Y todavía falta. Sí, todavía hay tela para cortar. Ahí volví con las prendas. Y cuando llegamos acá, les hicimos sublimación ya confeccionadas. Claro. Claro, mi abuela tenía un taller, pero ahí había ciertas máquinas que no tenía y ella me ayudó a cómo resolver eso. Por ejemplo, Overlock. Ella tenía recta y overlock, no tenía collareta. Que la máquina collareta es la que hace los ruedos. Claro. O sea, cada máquina tiene su función. Claro. Entonces me enseñó a hacerlo de una forma que no necesitábamos eso. Y ahí volvimos con las prendas, hicimos nuestra primera feria, que obviamente vinieron amigos, y ahí vos tenés una anécdota que siempre la contás. Sí, entonces mi parte, o sea, mientras él avanzaba en la producción desde Entre Ríos, yo lo que hacía desde Buenos Aires era el armado más de la marca. Yo fui quien inventó el nombre Salvaje City. El logo hermoso, divino. El logo hermoso. Pero vamos primero con el nombre. La idea de ese momento es que había muchas
creo, o sea, esto no está muy chequeado, pero había muchas marcas que estaba muy de moda el Spanglish. Entonces la idea era como, bueno, una marca que esté de moda, ¿no? Grave error, porque si vos querés que tu marca después prospere, tiene que pasar o sea, tiene que atravesar todas las modas, no puede estar en una. Entonces, un grave error, pero bueno, desde el desconocimiento salió eso. Y bueno, la idea de la marca era que sea un poco urbana, pero que sea una marca urbana para usar todos los días, pero que tenga un toque distinto, diferente. Por eso, bueno, Salvaje City, o sea, City urbano, Salvaje como que hacía como ese toque. No está bueno. Pero bueno, quedó así, cosas, pero me encanta de todo esto que se plasma que realmente no se necesita tanto para empezar, no tenés que descubrir el nombre increíble, ni hacer una producción increíble, es más fácil empezar y hoy estás grabando un podcast contando tu historia que nunca haber empezado. Sí, así se que aprende más en el camino que previo. O sea, sí, ni hablar. Bueno, entonces yo en la búsqueda, él cosiendo la producción en Entre Ríos, yo en la búsqueda del nombre acá en Buenos Aires, el nombre, mandé a hacer unas etiquetas a la misma gráfica que el día de hoy seguimos usando, o sea, 7 u 8 años después. Le pedimos a una amiga en Rosario, que después fue empleada, que haga el primer logo. Claro, las referencias que le habíamos agarrado de haber sido nefastas, que el primer logo de Salvaje, hoy es un fueguito con una ciudad, pero en ese momento era unos ojos como de un lobo, no. Muy feo. Muy feo, muy feo. Ponelo que vos. Sí, después lo voy a agregar acá, pero era un logo, nada, horrible, hasta incluso para ese momento, pero bueno, todo mejor hecho que perfecto. Y bueno, empezamos, llegaste con las prendas, me acuerdo, no sé si vos te acordás, pero los 2 percheros que colgamos nos los regaló mi mamá. Y los 2 sillones también que había. Ah, no, eso después del showroom. No, eso fue después. Pero bueno, ¿qué hicimos? Teníamos nuestro living, un departamento de la calle Arenales. Teníamos nuestro living, cada uno tenía su habitación en el departamento que alquilábamos. Y sacamos todo el living, lo metimos en nuestras habitaciones como pudimos, 2 percheros, una mesa ratona que la habías inventado vos, la hice yo, sí. o sea, un par de maderas con un vidrio, y ahí colgamos las primeras 25 prendas. A ver, sí o sí, 25. Sí, y eso... Más capaz, pero 30, era sí. como un mix medio raro. Era un mix raro, había como diferentes cosas. Pero bueno, esto quiero detenernos bien acá como en el primer día, después sí vamos a avanzar un poco más, pero no sé a qué anécdota te referís, porque creo que hay 2 anécdotas muy importantes del primer día. Nosotros abrimos un 20 de diciembre de 2014. Buena fecha era para Bueno, abrir. Sí, estábamos justos, o sea, eran las fiestas. En Argentina, bueno, creo que en toda Latinoamérica, en todo el mundo, las fiestas son fechas de mucha venta. Nosotros medio que lo abrimos porque llegamos a esa fecha, pero sí, es una muy buena fecha para abrir. De 2014. De 2014, el 20 de diciembre de 2014. ¿Qué sucedió el 19 de diciembre de 2014, te acordás? No me acordaba. Porque yo siento que vos no te acordás esa anécdota. Ahí me odias, me Ahí tiraste te odié. la compu al piso. Sí. No, mentira. Ese día bueno, 20 de diciembre de 2014 nosotros hacemos nuestra primera feria. ¿Querés contarlo vos? 19 de diciembre de 2014. Dale, 19 de diciembre de 2014. Bueno, nosotros éramos bailarines. Claro, contexto, para ese momento seguíamos bailando, o sea, Claro, habíamos estudiado teatro musical. yo trabajaba en Cinemark Claro, y también estaba Trabajábamos. dando clases. O sea, tenía 2 trabajos. claro. Y también importante, creo, como detenernos un segundito, que de dónde sacamos el dinero. Bueno, vos tenías estos 2 trabajos y yo también daba clases de danza. Sí. Y teníamos, creo que 4.000 pesos cada uno. No, es menos. un montón, 4.000 pesos para esa época. No, bueno. Era mucho menos. Capaz que teníamos 4.000 pesos entre los 2 y con eso empezamos. Con eso empezamos. 19 de diciembre. 19 de diciembre, claro. Nosotros ahí... estábamos haciendo serigrafía en bolsas. Habíamos copiado un chablón, ya sabíamos hacer un chablón. ¿Qué es un chablón? Un chablón es lo que se usa para transferir una estampa a una remera. Claro. O sea, es como una plaquita. Una plaquita donde se copia una imagen y por donde pasa la luz pasa la tinta. Por el resto de los espacios no. Bueno, y estábamos haciendo las bolsas que íbamos a entregar al otro día. Al otro día. Entonces nosotros, claro, hoy en día mandamos a hacer las bolsas de la marca, pero en ese momento las hicimos nosotros. Copiamos el logo de la marca de los ojos en un chablón, compramos bolsas de cartón blanca y así hicimos 40. 20 bolsas. Bueno, sí. No sé,
40, capaz que pensábamos que venía mucha gente. Claro. Era tinta roja, que estaba apoyada en un banquito, ahí, por ahí. ¿Estaba apoyada o la tenías en la mano? No, en un banquito, estaba en un banquito. Entonces yo en mi momento de inspiración, de arte, me pongo a bailar ahí en el living y con la mano hago así, pa, y tiro toda la pintura roja en la pared. Toda, y nos quedamos así. Fue un segundo que se paralizó el mundo, porque claro, nosotros a todo esto, piensen, contexto, 2 de la mañana, abríamos en ese momento flasheábamos abrir desde las 10 de la mañana, una cosa así, eran las 2 de la mañana, haciendo bolsas, agotadísimos, todas las prendas colgadas, que se mancharon prendas, las remeritas verdes se mancharon un par, todos tapando bolsas, re estresados, imagínense, enojados el uno con el otro, ya como muy hartos, y él se le ocurre hacer como una pirueta que gira, que no sé qué, ay, qué bien que me salió, pum, rojo, todas las paredes con rojo. Yo me quedé... Sí, a él le suele pasar, porque te conozco, que cuando pasan cosas, él se queda así. Como que no... Y yo reacciono rápido, fui a buscar un balde, un trapo y empecé a limpiar las paredes. Pero yo también creo que reaccionaste rápido porque sabías la ira que se venía conmigo, porque yo esas cosas como que... puede pasar, pero es como si lo pudiésemos haber evitado y no lo evitamos, está muy mal. No, el enojo que tuve ese día... No. Y bueno, se arruinaron prendas, se arruinaron bolsas y las paredes tenían todo rojo. Manchas rojas, pudimos sacarlo y las que no, un cuadrito, todo se solucionó con creatividad. Cuadritos pusimos. Teníamos como unos estantecitos donde poníamos gorras que claro. las cosían mal. Ay. Sí, hay tanto que contar. Y ahí pusimos un cuadrito y tapé las manchas rojas. Hasta esto nos fuimos a dormir a las 3 de la mañana, uno odiado con el otro. Muy cansados, muy agotados. Yo me acuerdo que el cansancio que tenía ese día, no sé si alguna vez lo tuve, y al otro día sí llegó finalmente la feria. Que bueno, vos no te acordabas de esa anécdota, vos seguramente me preguntabas por esta otra. Sí, la de que no llegó nadie hasta... Claro, bueno, primera feria, abrimos 11 de la mañana, no sé qué sé yo, los dos ahí, y las horas pasaban y no llegaba nadie. Claro, nosotros no habíamos hecho nada de promoción, creo que habíamos abierto la fanpage de Facebook. Habíamos como de alguna forma contado un montón, pero nosotros creíamos que iba a ser, no sé, supongo que habrá caído un sábado capaz. Pensamos que no sé, iba a caer gente de dónde, o sea, a tocar un timbre a una feria en un departamento, a comprar 25 remeras, o sea, no sé qué pensábamos. Y hasta me acuerdo que vos bajaste a probar si el timbre funcionaba. Porque claro, como era un showroom, nos tenían que tocar timbre. Fue como, capaz que no anda el timbre. O sea, la desesperación por vender que teníamos, que él bajó a probar si el timbre. O sea, yo me quedé arriba y él tocó y andaba el timbre. Simplemente no fue nadie. Hasta las 5 de la tarde que llegó la primera clienta. O sea, desde las 11:10 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvimos 7 horas. 8 horas. Ahí los dos quietitos. Después de esa clienta vinieron más. Claro, la gente estaba trabajando. Claro, estaba trabajando, salía más a la tarde, eran épocas como navideñas, la gente salía. Y creo que habremos vendido a 5 o 6 personas, le vendimos, ¿no? Sí. Bueno, y así como para ya avanzar en otro momento, porque hay como muchos highlights en la historia de Salvaje, a mí siempre me parece súper importante contar como el momento inicial, que es como el más divertido. ¿Cómo te acordás vos que siguió esto hasta ya el próximo paso, cuando realmente nos decidimos? Claro, bueno, desde mi lado yo seguía con los 2 trabajos. Ahí finalmente cuando esto empezó como a crecer, empezamos a hacer más producción. Ya habíamos comprado una máquina overlock y yo cosía las prendas, sí. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Y una máquina también de cortar, porque claro, ya hacíamos como... A ver, hubo un lapso en el medio y... Me acabo de acordar. ¿Te acordás qué pasó con la máquina de cortar? No. ¿No te acordás? Perdón, pero esto es muy bueno. Es otra anécdota. Esto va a estar lleno de anécdotas. Claro, uno compra una máquina de cortar que es como si fuese un cuchillo grande, no sé, una cosa así, no sé, es algo raro. Pero uno corta en una mesa, no cortás en el piso. Claro. Nosotros no teníamos una mesa, teníamos el piso. Entonces el pobrecito encimaba las remeras en el piso. Encimar es poner una tela por encima de la otra y se cortan por capas. Y lo hacía como podía, pobre, el arrodillado, ahí agachado todo. Y te acordás que el cuchillo grande tiene un cable. ¡Ay! Y empezó a pasar no sé qué y cortó el cable de la misma máquina, o sea...
O sea, ¡pum! La luz. No, o sea, cortó el cable con la misma máquina con la que estaba cortando, cortó su... No, te juro que... Ay, no. Claro, yo concentrado en no cortarme los dedos porque, chicos, es una cuchilla que va haciendo bajando, así, claro. que corta lo que agarra. Sí. Pum. No, y sí, bueno. Tengo dotes de electricista también, lo arreglé y nada, seguimos. El otro día la vi a Cari y me acordaba de que ella me ayudó a cortar. Ella también, sí. Cari es nuestra mejor amiga y ella me ayudó a cortar también, las primeras veces. Bueno, compramos la máquina overlock y la cortadora. Yo cosía esta vez las prendas porque ya no podía viajar a lo de mi abuela y tampoco mi abuela era mi abuela. No podía estar ahí haciendo todo, pobre. ¿Aquí va? No, la primera producción, ¿cómo la viviste una vez que pasaron las primeras ferias, los primeros amigos? Claro. Costó como remontar un poquito. Sí, costó mucho y llegó un momento en el que me largué hasta llorar. No sé si te acordás que yo dije que ya era como un montón, que ya veníamos como produciendo un montón y le dije, no puedo más, no puedo con esto. Me lo dijiste a mí, ¿no? Sí, me largué a llorar, no puedo estar hasta las 3 de la mañana cosiendo en mi habitación. ¿Y qué hacemos? Y yo dije, necesitamos que llevemos a un taller, que alguien lo haga, no nosotros. Y me dijiste, bueno. Claro, así como vos pusiste quizá resistencia en otras cosas como la tienda online o después más adelante cuando tuvimos los primeros empleados, quizás yo puse resistencia en eso porque no confiaba en talleres. No, la verdad que no recuerdo bien por qué, pero sí, ahora que lo decís me acuerdo. Entonces nos pasamos el verano con vos cosiendo hasta que conseguimos el primer taller, ¿no? Sí, conseguimos el primer taller, que lo conseguí porque yo ya había empezado a estudiar producción de indumentaria. Sí. Para saber más del tema y demás me metí a estudiar producción de indumentaria, que son 3 años, que está buenísimo. En ese momento vos estudiabas, trabajabas. Sí, no, el cine ya lo había dejado. Ah, ok. Solamente estaba trabajando para el colegio y para Salvaje City, y después para las Pochis. Claro, otra historia. Bueno, ahí estaba estudiando producción de indumentaria, que está buenísimo para el que no sabe es distinto. Es muy distinto a diseño, es muy distinto, o sea, literal te enseñan lo que no te enseñan en diseño, que es a dónde llevo, cómo se encima, cómo se corta, a conocer de telas, a calcular, o sea, es lo que es la segunda persona que necesita un diseñador para que le diga esto lo puedes hacer, esto no, esta tela te va a servir, esta no. Claro, porque un diseñador puede... diseña y no. Y después el productor de indumentaria le dice... No, Ampi, esto no lo puedes hacer. Claro, exacto. Pero Ampi sabe muchísimo. ¿Por qué la nombraban a Ampi? Le amamos a Ampi. Bueno, llevamos la primera producción a hacer a este taller. Yo conocí gente ahí que bueno... Están en el mundo. En el mundo ese me pasaron talleres y llevamos a hacer los primeros suéteres. Los que tenían como los pitucones. Los pitucones que eran como floreados. Sí. Mandamos a hacer los primeros. Y ahí yo dejé de coser la ropa de Salvaje City. Bueno, ahí tenemos un hito muy importante. O sea, primero, la primera feria es uno de los primeros hitos. Segundo hito es cuando empezamos a delegar la producción. Me parece súper importante remarcar eso, que eso es como... O sea, es lo que hay que hacer de entrada. No hay que coser uno de las cosas, no hay que comprar las máquinas. Las máquinas las terminamos vendiendo, obviamente. Y tenemos ese otro hito. Y me parece que también es importante, si bien no es tan relevante, pero es importante también a nivel comercial o a nivel marca, que en ese momento también dejamos de vender mujer. Porque todo esto seguro la gente ya se imagina que la marca ya era para hombres, pero nosotros nos pasamos como 4 o 5 meses vendiendo ropa que era de hombre y mujer, pero nuestro cliente era siempre hombre. O sea, siempre venían hombres y era como no tiene mucho sentido. O incluso cuando venían mujeres compraban las ropas que pensábamos para hombres. Claro. Entonces era como, no tiene sentido. Creo que ahí vos pusiste un poquito de resistencia, pero yo te dije, enfocándonos, esto es una herramienta del marketing que en ese momento no tenía, pero bueno, el segmento de mercado al que te querés dedicar te va a dar muchísimo más que si vos le querés vender a todo el mundo. Sí, como que todos los pasos que íbamos dando después tienen un nombre. Existen en marketing, claro, pero nosotros lo hicimos como intuitivamente o no nos quedó otra, o sea, era como, bueno, no estamos vendiendo o nos estamos clavando con toda la ropa de las prendas de mujer, dediquémonos a hombre y enfoquémonos en un segmento de mercado que nos está eligiendo. Entonces ahí tenemos como un tercer hito, ¿no? Empezar a producir y exclusivo para hombres. Y de ahí yo me acuerdo como unos, no fueron años, pero se dice años dorados, pero para mí fueron unos meses dorados
que nuestro departamento estallaba de gente. Estallaba de gente, sí. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo, por ejemplo, que mis amigos iban a atender. Luya, Cami, Juanfe. Cari nos ayudaba. Cari. A todo esto nosotros vivíamos en un departamento que era una casa, digamos. O sea, no te puedo atender y que subas, no había una recepción, nada, era una casa. Entonces había que bajar a abrirle a los clientes. Subir con el cliente ahí. 9 pisos. Ascensor, 8. 8 o 9. 8. 8, octavo B. Pero sí me acuerdo como unos meses dorados de que veníamos un montón me acuerdo de los buzos que tenían como que eran negros de Matelassé, tenían las mangas estampadas. Eran prendas muy novedosas y creo Claro, que eso hacía que... Éramos muy creativos, Uh-huh. o sea, no es que no digo, hoy también creo que lo somos, de otra manera, como que el mercado también cambió. Y con esos buzos, también como highlight, hubo como ciertas prendas que nos hicieron posicionarnos. Esos buzos fueron un boom, si bien fueron poquitos, eran unos buzos que eran el pecho negro y las mangas las estampábamos con diferentes prints, tipo rojo, amarillo, tipo animal print. Y yo me acuerdo de una anécdota que no sé si... Ahora que si los ves son muy feos, pero se usaban. Se usaban un montón, posta que marcábamos como medio tendencia en ese momento. Posta, Salvaje City era muy diferente y la gente quería consumirlo diferente. Entonces me acuerdo de una anécdota que creo que... ¿Te acordás que los estampábamos muy lejos por la avenida Calle Seguro? Solo las mangas. No las mangas, el pedazo de tela donde después cortaba las mangas. Bueno, yo me acuerdo que estaba yendo Facu Macei, que es un bailarín famoso, a buscar un buzo que yo en ese momento estaba, o vos, no me acuerdo cuál de los dos, lo estaba estampando en ese mismo momento en un barrio a kilómetros y ya estaba yendo, porque no sé, creo que le habíamos dicho que sí, que lo podía buscar, que no sé qué. Y ahí empezamos también como a trabajar con los primeros canjes, que yo creo que hoy en día es el influencer marketing como que bueno, ha pasado por muchas cosas, pero en ese momento era súper novedoso. Entonces también eso ayudó un poco a hacernos más conocidos. ¿Ahí ya habías registrado la marca? Sí, ya lo habíamos, creo que ya... ¿Y eso cómo lo entrevistaba yo? ¿Cómo te salió registrar la marca? El registro de marca lo hicimos con Aldi, ¿te acordás? Pero vos dijiste, che, hay que registrar la marca. No, la verdad, no. Mira qué pregunta. No me acuerdo por qué se me habrá ocurrido registrar la marca. Porque si no teníamos conocimiento de nada todo el resto, ¿por qué hice algo tan importante como el registro de marca que si no la tienen quizás registrada? Fue Aldi que nos dijo. Quizá ella misma, sí. Pero sí, Salvaje City se registró desde muy al principio y siempre tuvimos marca registrada, por suerte, porque hubiese sido un dolor de cabeza muy grande. Pero la verdad es que no sé qué fue lo que disparó el registro de marca. Bueno, estamos acá, empezamos a vender, meses dorados. Explota nuestro departamento y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los vecinos ya se empiezan como a molestar de la cantidad de gente que entraba. Aparte era un edificio viejo y había muchos abuelitos y con más razón era como, che, tengan cuidado, que no sé qué. Nosotros, acá no pasa nada, no hay un showroom, nada. Nosotros queríamos hacer como que no pasaba nada, pero claro, era un edificio de Barrio Norte con mucha señora viviendo, claro, o sea, y nosotros metíamos gente, pero que era una cosa que todo el tiempo, timbre, gente, personas, bolsas con unos ojos, o sea, era como, che, acá no hay ningún showroom, un delirio. Hasta que sí, obviamente un día, y me acuerdo el día... ¿Cómo se llamaba? Fanny. Fanny. Hasta que un día había una señora que se llamaba Fanny, que era muy graciosa, valga la redundancia. Sí, Fanny era muy graciosa mucho, pero creo que era Fanny con A. Hasta que un día yo había ido a comprar, porque creo que vos estabas trabajando, no sé qué, fui a una fábrica muy conocida. Llegaste, sí, con los 2 rollos de tela. Más de 2, yo llegué como con 4 rollos de tela en un flete, los dejé en la puerta y ella me dice, esta señora Fanny que vivía en nuestro mismo edificio, dice, chicos, esto no lo pueden hacer acá. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No hay 4 rollos de tela. Claro, yo con 4 rollos de tela ahí, tipo, tratando de subirlos, tratando de bajarlos, con todo el estrés. O sea, si hay otros emprendedores de moda, sabrán lo difícil que es manipular rollos de tela, toda esa situación, que encima siempre estás apurado, siempre tenés otra cosa que hacer. Y bueno, a todo esto yo siempre fui muy temeroso. Y vos todo el... creo. Yo dije, me acuerdo que me llamaste, bajá que la Fanny me está preguntando, me está preguntando cosas. Yo, ay, bueno, qué tanto escándalo por una señora. Claro, yo todo lo contrario, para mí era el fin del mundo. Y él siempre fuimos así, o sea, yo soy como más cuidado y él es como, le da igual. Pero bueno, gané yo en ese sentido
y decidimos Sí. que no podíamos seguir trabajando ahí, ¿no? Ujú. Porque era una cosa, obviamente que no estaba bueno igual trabajar en nuestra casa. ¿Te acordás cómo cenábamos? No. Teníamos el escritorio, que era mi escritorio donde yo tenía la compu, que tenía los ojos estampados. Sí. Y no teníamos, como siempre estábamos haciendo feria al otro día y al otro día y al otro día, porque no era solamente los fines de semana, ya ni armábamos el living de nuestra casa y comíamos en el escritorio que era el mostrador. ¿Te acordás? Vos de este lado y yo de este lado porque no entrábamos los dos. Es muy loco, o sea, hoy reagradezco todas las cosas que vivimos porque posta, a ver, si hubiese sido más fácil, sí, buenísimo, también está bueno. Ojalá que un montón de gente pueda emprender de otra manera y pueda ponerse directamente un local, pero creo que el aprendizaje que te deja el no tener dinero, decir, voy a rebuscármelas como pueda, pero voy a conseguir esto, te juro que a mí no me lo quita nadie. Yo creo que esos años me enseñaron un montón de cosas acerca del trabajo, del dinero y de la resiliencia, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. lo ves? Sí, tal cual. Aparte te hacen como decir, sentir más todo lo que El lograste, el logro. Es como Claro, porque nosotros hoy tenemos un local, 2 locales en Palermo, todo lo que vos quieras, pero Y sí. ahora empezamos comiendo, o sea, estábamos comiendo un platito de fideos cada uno en su lado porque no entrábamos en la mesa porque ni nos daba el ancho. Porque no era una mesa, era un escritorio de un mostrador. Y todo a pulmón por sí. nosotros, porque tampoco queríamos estar molestando a nuestros padres. No, no. Ya suficiente que nos mandaron a estudiar a Buenos Aires. Sí, suficiente que nos apoyaron con eso. Bueno, y entonces pasa este capítulo de la Fanny, cerramos el showroom que era nuestra casa y nos preguntamos, y acá creo que es el hito más grande, o de esa época, por ejemplo, el más grande, que es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque había que decidir dejar trabajos, yo por lo menos, y apostar A por todo. apostar a por todo. Pero creo que nunca nos costó mucho eso. No, no. Un montón de decisiones las hemos Hecho. decidido y hecho por decir, bueno, si no sale, no sale. Y creo que eso es lo que... Sí, nos caracteriza un poco a sí, los dos. a los dos. Sí, Era sí. como a por todo y si no funciona, bueno. No funciona. No funciona. Listo. Bueno, sí, igual obviamente hubo un cierto análisis, unas ciertas cosas, y ahí fui a ver, yo solo me acuerdo que fui a ver nuestro primer showroom, que el primer departamento que vi, creo, o el segundo, ya fue ese, Sí. porque era perfecto, y ya lo alquilamos, y ahí empezó una nueva etapa más profesional. Sí recuerdo decirte a vos, estábamos hablando una noche, y decirte, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo hacemos realmente? Porque esto, a ver, es un cambio de vida. Yo ya estaba a todo esto, actualización de mi rodilla, ya estaba mejor y ya había vuelto a bailar, estaba haciendo producciones y demás, pero tampoco era un trabajo muy estable, o sea, era dejar un trabajo no estable por otro no estable, o sea, pero sí, vos también tenías tu trabajo y demás, y era como, bueno, vamos a hacerlo realmente porque esto es dedicarnos full, o sea, ya alquilar un departamento aparte para hacer showroom y empezar a producir prendas y demás era todo un desafío y lo hicimos. Y lo hicimos. Y esa nueva etapa, ¿cómo estaba Ale en esa nueva etapa? Eh, ¿Te acordás de la inauguración que hicimos? no, ¿cómo fue? No fue nadie. Ah, Nos cambiamos de barrio, hicimos eso, fueron unos amigos, pusimos un banner con los ojos. sí, con los ojos, qué feo se va. Sí, sí. Bien, a ver, nunca tuve miedo, yo soy una persona que no tiene miedo para nada, solo a la oscuridad Ah, y a las pesadillas y a los payasos. y a los payasos, pero no a la incertidumbre, nunca. Y nada, yo enseguida dije, bueno, no puedo con todo, yo ya estaba trabajando igual con las pochis y creo que eso me ayudaba un montón económicamente, entonces decidí dejar el otro trabajo, el artístico, que yo ya no me hallaba, no me gustaba dar clases ya, sabía que del lado artístico hacer obras tampoco ya Sí, no te iba a lo veía, motivar. no me motivaba y la moda y la creatividad de ese lado siempre me gustó un montón. Y dije, bueno, creo que encontré como mi camino y para mí fue fácil decidirlo. Eso. Y ahí dije, bueno, vamos por todo. Ok. Y ahí arrancamos en este nuevo showroom, que atendíamos nosotros dos y todo. ¿Y cuándo sentís que fue el próximo hito de la marca? El próximo hito fue que no podíamos los dos con todo. Justamente. Y yo estaba muy en la producción, cada vez era más, había que planear cosas, porque lo primero era hacer al tuntún, bueno, veíamos algo, mirá qué lindo esto, hagámoslo, qué sé yo, pero ya cuando hay que empezar a planificar y a concentrarse, y cuando ya se pone mucho más dinero en juego y mucho más riesgos,
ahí decís, bueno, necesitamos ayuda. Mm. Y ahí fue que... Sí, yo me acuerdo que estábamos, vos te encargabas de la producción como por la mañana, abríamos el showroom de 4 a 8, me acuerdo de eso, entonces yo tenía que tener todo listo para las 4. En ese momento ya empezábamos, creo, a tener tienda online, entonces o llevábamos paquetes al interior, o sea, enviábamos al interior, entonces Lo enviábamos manualmente. Iba sí. yo hasta el retiro, Nos escribían dejarlos. por Instagram, sí, Sí, sí. retiro. Entonces era como mucho trabajo. Él trabajaba toda la parte productiva, hacía todo, qué sé yo, durante la mañana. Yo empaquetaba, pero yo para las 4 tenía que estar el showroom impecable y yo listo para atender a los clientes. Y me acuerdo muy bien de un día que dije, esto no puede suceder más, que creo que eran 4:20. Yo no estaba listo, el showroom no estaba listo, vos no habías llegado, yo estaba hasta acá colapsadísimo. Tenía cajas, creo que habíamos vendido mayorista, cosas así. Y dije, no, ok, no se puede más. O sea, esto no puede seguir pasando. Creo que es un poco como pasa, ¿no? Y lo que hablaba con Ampi en el capítulo anterior es como... El colapso. El colapso. El colapso... Cuando te das cuenta de que ya no podés solo. Que me pasó cuando mandamos al taller. Nos pasó con el showroom. O sea, todos fueron como colapsos. Es decir, bueno, hasta acá llega esto, ahora hay que tomar un paso siguiente o dejarlo. Y nosotros, por suerte, siempre fuimos para el paso siguiente. Bueno, y ahí, como para adelantarnos un poquito y ya ir más a la actualidad, empezamos a incorporar las primeras personas. Primero fueron 2 amigas que se incorporaron, fueron Sami y Lu, y empezamos a armar una especie de equipo y ahí pusimos la primera oficina. ¿Te acordás? Sí. Que los problemas con la vecina al lado del showroom. Sí, Otra historia. Otra historia para un día de anécdotas directamente, pero sí, obviamente nada fue fácil en todo este proceso. ¿Y cómo sentiste? Porque yo me recuerdo, obviamente es algo que me toca mucho a mí, la fibra del liderazgo, pero ¿cómo sentiste vos la incorporación de los primeros empleados, digamos, como empezar a tener como más una estructura ya de empresa y no ser vos y yo solamente? Y yo siempre lo sentí como, bueno, yo soy muy relajado, entonces es como que nunca y menos en ese momento que era muy chico, ahora capaz que sí me pongo a pensar mucho más las cosas, pero cuando tenía 22 años yo hacía por hacer, quería comerme el mundo, ¿entendés? No pensaba mucho en qué pasa si a futuro tengo 30 empleados, no lo pensé en ese momento, la verdad que no lo pensé, y más que si eran amigos y que trabajábamos juntos, la verdad que no... Sí, no había mucho que pensar. No había mucho que pensar, era como que fluía, todo fluía y todo iba ocurriendo. Y yo a mi familia le decía, sí, estamos haciendo esto, ya estamos cobrando algo de dinero, o sea, ya tenemos como un sueldito, ponele, y me ayuda. Pero no había como una proyección. Éramos muy chicos. Sí, ahí a mí o sea, cabe destacar que justamente creo que acá es donde nos empezamos a diferenciar un poco y hacia dónde está hoy nuestra relación un poco más parecida a lo que soy. Quizá los dos empezamos de una forma muy lúdica, pero yo ya ahí ya empecé a notar como si lo tuviese que graficar, lo haría así, como si fuese como que tomamos dos caminos diferentes que llevan a lo mismo medianamente, pero yo pienso que ahí justo fue cuando empecé yo a esta nueva carrera, si se quiere, como de emprendedor, ¿no? Que me empecé a informar, porque yo sí sentía que tenía el equipo a cargo, yo no soy relajado, todo lo contrario, entonces ahí sí me empecé a formar, empecé a leer los libros que están enfrente nuestro, a hacer cursos y demás, y eso siento que es como, bueno, siento que vos le diste a la marca un montón de estética, producción, buena imagen, y yo le di a la marca la estructura que tuvo, que es una reestructura, que llegamos a tener muchísimos empleados, que llegamos a tener muchos manuales, o sea, todo lo que formamos, los sistemas que usamos, todo lo que hicimos es como que lo aprendí en esos años, ¿no? Entonces ahí siento que ahí se marca como un quiebre en nuestra relación, pero un buen quiebre, por lo menos desde mi lado es un buen quiebre, porque cada uno es quien es y cada uno ocupó el rol que tenía que ocupar. Exacto. Porque a mí también me pasaba muchas veces que, y esto lo hemos hablado, que vos me decías tenés que leer más de esto, de cómo liderar, y era algo que a mí no me nacía directamente. A mí me gustaba todo lo creativo, toda la otra rama, hacer las producciones de fotos, que el local se vea lindo, que colores, etcétera. Y bueno, fue por ahí que me fui. Sí. Y creo que está re bueno que lo digamos y lo destapemos también, porque a ver, igual se renotan todos los días en las historias que yo subo tuyas y demás, pero somos perfiles muy distintos.
cada vez más distintos, así todo congeniamos muy bien en ciertos puntos, hay otros que no, claramente. Pero yo creo que lo que pasó era lo que tenía que pasar, digamos, así estas cosas. Obviamente puse mucha resistencia y yo quería que vos te formes, y para mí nunca hubiese estado de más que te formes en liderazgo o que leas, pero bueno, creo que también es lo que tiene que acontecer y yo... Sí, también pasaba que somos personas muy distintas. Vos sos una forma de liderazgo mucho más formal y centrada, y yo soy distinto, quizás lidero por la confianza o por esa relación que tengo con los empleados, que es muy distinta. Yo voy y ya hablo con los chicos, nos reímos, más como sí, como contaba Ampi en el capítulo anterior, que también se lo dije, que estuve charlando con ella un montón antes de su capítulo, que me identificaba mucho con ella, mucho con ella en la forma de trabajar. Sí, de hecho, sacando un poquito los trapitos al sol, hubo una conversación el año pasado nuestra muy, muy clave en la que vos me dijiste: yo no quiero ciertas cosas, sí quiero ciertas otras, y yo me identifico con un liderazgo y con una empresa, como en ese caso, como la de Ampi Vera, que no quiero crecer, no quiero tener empleados en toda Latinoamérica, no quiero llegar a esos grados de estrés. Y bueno, obviamente también son como... cuestiones de momentos, que eso me pasó cuando, mi crisis de los 30, me pasó que dije, wow, me estoy pasando la vida laburando todo, intentando crecer, y se me está pasando la vida al mismo tiempo. Tengo 30, quiero viajar, quiero disfrutar, quiero salir, quiero conocer gente. Me pasó, y ahí me centré conmigo mismo y dije, ¿qué es lo que quiero? Bueno, ahí fue que tuvimos esa charla de que yo no quería llegar a ser un mega empresario porque no lo sentía, no podía con eso y sentía que ya no estaba en mí. Quizás nunca estuvo tampoco. Quizás nunca estuvo y me esforcé a que esté. Y ahí fue que dije, bueno, quiero otra cosa, que sea más tranquilo, quiero vivir mi vida, quiero viajar, quiero disfrutar, porque ya tengo 30. Sí, suena un montón, o sea, suena nada 30 si lo está escuchando gente más grande, por supuesto, pero sí, yo creo que nosotros tenemos un año de diferencia y yo también me pasó eso mismo, un poquito más tarde que él, pero realmente no sé y lo hablé con otra gente de 30, para mí que la crisis de los 30 existe, debe ser un factor, obviamente social y psicológico, no debe ser científico, pero yo creo que uno cuando cumple, o sea, cambia de década, es una cuestión que es algo que te volvés a cuestionar las cosas. Yo también me cuestioné mi estilo de vida. Quizás yo reafirmo ciertas cosas que sí quiero de Salvaje y quizás yo reafirmo ciertas cosas que quiero para mí, que vos no las querés más. Pero hay otras que sí dije, bueno, yo no quiero pasarme más mi vida trabajando 12 horas. O sea, quiero un montón de cosas para mi vida. Me encantaría Forbes, me encantaría Times Square, me encantaría un montón de cosas del reconocimiento y demás, que son como algo mío, que tengo adentro y que no lo puedo negar, pero sí no quiero que eso me arrastre y me quite la salud, me quite el tiempo, se me vaya la vida buscando aparecer en la tapa de una revista. O sea, no voy a permitir que eso suceda. Si sucede, genial, y si no, viví mi vida y estoy feliz. Quiero salir en la tapa de la revista con pelo. Claro, sí, con pelo porque... Y sin ojeras. Claro, porque sí, imagínate salir en una tapa de Forbes, pero en realidad por dentro internamente estar destruido. No tiene ningún sentido, no le veo el sentido. Bueno, y ya fuimos por los lados y hasta me perdí un poquito. Pero bueno, un poco la historia de Salvaje es esa. Después, cuento corto, viene una pandemia. Pensamos que vamos a cerrar en la pandemia. Qué difícil que fue la pandemia. Creo que esto fue para todos y más para emprendedores, para gente que tenía una estructura y que no podía generar ingresos y sí seguir pagando sueldos, alquileres, todo. Fue muy duro, fue una etapa muy, muy fea, la recuerdo muy fea. Sí, yo también no recuerdo. Pero bueno, salimos. Sí, tenemos un screenshot. Yo tengo un screenshot de una conversación que creo que fue 27 de marzo del 2020, que dijimos de cerrar, ¿te acordás? O sea, en ese momento nos agarró sin ahorros porque habíamos administrado mal las cosas. Nos agarró sin ahorros. Teníamos una estructura muy grande, no teníamos local, pero teníamos el showroom y una oficina, como 10 empleados, nosotros dos, todo lo que conlleva todo eso.
toda la producción que estábamos pagando porque estábamos apostando a invierno. Me acuerdo que me escribiste, bueno, yo no me voy a enfermar, no me voy a estresar más de lo que ya me estoy estresando porque estoy encerrado, tengo el mensaje como estoy encerrado, me estoy volviendo loco y no me voy a morir por esto. Si tenemos que cerrar, cerraremos. Después al final fue algo muy bueno la pandemia. Muy bueno. Solo había que esperar que la gente se distraiga un poco, que se acomode. Pero sí, ahí empezamos a vender. Fue el boom de la venta online. Empezamos a vender mucho. Nosotros ya estábamos muy asentados en la venta online. Sí. Y nuestros competidores no. Y nuestros competidores no tanto. O sea, había competidores que sí, pero había un montón de competencia. Por ejemplo, lo que es Barrio Avellaneda. Toda Avellaneda se había perdido. O sea, no estaban en el mercado. O sea, habíamos quedado quienes teníamos una buena tienda online bien armada y que teníamos stock. Entonces era como, bueno, el mercado se redujo a algún 3/4. Y yo me acuerdo siguiendo producción desde mi casa. Sí. Cosas que ya estaban en producción y que las fábricas no cortaban. Entonces yo tenía que estar desde mi casa. Y de ahí viene el local. Muy buen momento también para poner un local. Exacto. Acá hay una ironía muy grande. 2020 encontramos este local. ¿Cómo te lo acordás vos a ese episodio? Apareció también como muy rápido. Sí. Muy rápido, un local hermoso. Bueno, el local que ahora tenemos. Me acuerdo que veníamos muy bien con ventas, teníamos un muy buen ingreso de dinero y dijimos, bueno, nosotros nunca, esto sí creo que siempre lo hicimos, nunca fue tipo, mirá todo lo que ganamos esta vez, que nunca hicimos eso y siempre apostamos a seguir creciendo y más en ese momento dijimos, tenemos la oportunidad de crecer. Y de poner finalmente un local a la calle, que era lo que más queríamos. Era un sueño. Un sueño, dijimos, bueno, hagámoslo. Pandemia, todos cerraban, nosotros vendíamos un montón. Había locales por doquier, por Palermo, podías mirar, entrar, a ver este. Sí, era un momento que nosotros nos creíamos los reyes, porque claro, estábamos vendiendo bien online. Y por primera vez los precios estaban muy accesibles, cosas que nosotros soñábamos con eso. Y de repente era como, sabes que no lo agarro. Era como que así. No me va a bajar el precio, voy a seguir mirando. Y así, era como algo que nunca había pasado. Entonces, nuevamente, o sea, lo que en un momento puede ser crisis, también puede ser una oportunidad para quien la sabe ver. Sí. Y ahí fue que encontramos ese local que no solamente la pandemia hizo que ese local justamente esté libre, sino que además no lo habían medido bien, entonces el precio estaba súper bien. Cuando, ¿te acordás que entramos con la chica de la inmobiliaria y dijo, ay, es enorme el local? Sí, que era 60 metros cuadrados. Yo cuando apenas entro digo, acá hay más de 60 metros cuadrados. Y era un local enorme, con un depósito enorme, todo, y estaba a un precio increíble, que encima lo volvimos a negociar, porque al ser pandemia era como, bueno, no te lo va a alquilar nadie, te lo alquilo yo. Se había anunciado que cerraba todo de vuelta y nosotros podíamos firmar contrato antes de eso. Dijimos, bueno, firmamos contrato si nos dejan a tal precio. Sí. Firmamos contrato. Bueno, y ahí las cosas fueron avanzando hasta el día de hoy. En el medio decidimos poner Salvaje Men's Club, reapostar a nuestra dupla y a abrirnos a un nuevo mercado. A un nuevo mercado que a vos te encanta. Me encanta. Contar a la gente que es Salvaje Men's Club. Bueno, Salvaje Men's Club es un salón, un club masculino donde hacemos corte, barba, o sea, toda la parte de pelo, barbería. Hacemos uñas, nail art, belleza de manos y también ahora hace un par de meses sumamos lo que es skincare, que me encanta y ahí quiero apostar mucho. Entonces hoy pasamos de un chico que se fue a Dios en un bolso, con un corte de tela en un bolso a coser con su abuela, a hoy que tenemos un equipo enorme, tenemos 2 locales en Palermo, uno de ropa y otro la barbería, este club de belleza para hombres. Y me gusta, ya yendo como al final, porque ya estamos contando toda la historia y demás, siempre me gusta terminar preguntando esta misma pregunta, pero que va justamente a esto que estamos hablando. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo, bueno, cuento así como, ¿qué es lo próximo? Sí. Ok, bueno, como próximo vamos a apuntar mucho a este nuevo negocio que es nuevito, o sea, tiene 2 años ya, pero tiene un crecimiento así. En 2 años no puedo creer todo lo que creció y la cantidad de clientes que van. Vamos a apuntar a eso, a abrir el mercado un poco más a lo que es la belleza masculina, que
que creemos que hay una beta ahí, de que todavía hay algo que romper. Vamos a abrir la primera tienda online de productos de skincare, se podría decir. Bueno, no sé, pero ya lo dijiste, así que ya está. siempre nos preguntan dónde pueden conseguir los productos. Bueno, ahora ya los van a poder conseguir. Sí. Y eso, a crecer ahí. Y quién sabe, quizás en un tiempito salir de lo que es del mercado argentino. Y bueno, eso sería algo muy grande. Buenísimo. ¿Y lo próximo en Ale, más allá del negocio? Viajar. Tengo muchas ganas de viajar. Me estoy armando un viajecito para el año que viene. Eso, centrarlo en mí. Como te decía, esto de que los 30 me pegaron, quiero empezar a disfrutar de mi vida también más allá del trabajo y saber equilibrar ambas cosas. De que el trabajo no sea mi vida, sino que sea parte de mi vida. Me encanta, buenísimo. Y ahí, bueno, las preguntas que suelo hacer al final de este podcast son 2. Ya te hice la primera, que es lo próximo. Y la segunda es más que una pregunta, es como una iniciativa, una actividad que puedes hacer, que es, bueno, ya nos vio una audiencia por casi 1 hora, contamos toda la historia, obviamente hay mucho más, o sea, en backstage estábamos hablando de la cantidad de cosas que no contamos, pero que si no tendríamos que hacer un capítulo de 3 horas. Y tenés una audiencia de emprendedores que te está viendo, especialmente en esa cámara, y en todas las plataformas de podcast te están escuchando. Emprendiste, llegaste hasta acá, tenés un micrófono, ¿qué le dirías a la audiencia que te está escuchando? Bueno, capaz que está muy trillado, pero debe ser lo mismo que dicen un montón de emprendedores, es animarse, tirarse a la pileta. La frase tirarse a la pileta trilladísima, literal, háganlo, porque hay que hacerlo sin miedo, no hay nada que perder, o sea, todo tiene solución. Y en la vida venimos a probar cosas, a aprender, así que creo que lo principal, tirarse a la pileta sin miedo y hacer lo que realmente a uno le gusta, que posta, cuando uno hace lo que le gusta siente que no está trabajando, sino que está aprendiendo cosas para su vida. Buenísimo, gracias. Bueno, para mí fue un placer tenerte, te lo digo en serio, a la cámara, te lo voy a decir después de la cámara. Salió mucho mejor de lo que yo esperaba, creo que salió mucho mejor de lo que vos esperabas. Sí, también. yo dije voy a decir. Y nada, me alegro que haya un archivo, algo, donde está toda nuestra historia, más allá de tu mente y de mi mente, y que hayamos podido compartirla porque creo que está buenísima. Me encanta escuchar la historia de todos y quería escuchar la nuestra, pero contada también por vos, no solamente por mí. Así que gracias por venir y gracias por esta entrevista. Bueno, gracias por invitarme. Bueno. Y que vengan muchos más. Y que esto sea un éxito. Va a ser el que más views tenga. Views y reproducciones. Reproducciones. Vale, bueno, apoyen. Dale, gracias Ale. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Esa fue la historia de Salvaje City, contada esta vez por mí y por mi socio Ale Duro. Espero que les haya gustado, que los haya inspirado. Tratamos de ser lo más franco posible, como siempre decimos. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Siendo Franco. Chau.